Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosplay Closet, que no sé ni qué número va a ser, así que os lo dejo puesto aquí. Este es el primer cosplay así más tipo Halloween que he hecho, que no es de Idolmaster. A ver, en realidad solo tengo un cosplay más de Halloween. Pues bueno, este es el cosplay de Ashley, de WarioWare. Lo he reinterpretado yo porque el traje es así como una bata simple, pero yo lo quería hacer más con más cosas. Bueno, pues vamos a empezar por la diadema, ya que la tengo aquí a mano. Son dos capas de fieltro naranja y le puse un poco de entretela de pegar por la zona esta de aquí para aguantarlo un poco más. Mi idea era hacerlo con formitas así, con cortes de hoja, cosa que no pudo ser porque la máquina de coser de mi madre, la máquina viejita, está que funciona un poco así. Entonces le cosí los bordes con zigzag. ¿Quieres enfocarte? Bueno, por un lado naranja y por el otro rojo, porque uno, no me apetecía poner hilo naranja en el de abajo, y dos, porque le queda bien, es una hoja de otoño. Y le pasé la diadema por dentro. Y bueno, para empezar, eso lo que había dicho, mi idea era hacerlo como si fuera una hoja de verdad, pegándole un montón de hojas de estas así, en plan y tal, pero no pude encontrar y no quería gastar las que tengo porque las quería para adornar y no daba tiempo a pedir por internet nada ya y que llegase a tiempo, así que nada, está gracioso así simple también. Que utilicé mi pelo en lugar de una peluca porque ya me he hartado de bailar con pelucas de pelo largo o coletas largas. Y es un horror y no se lo recomiendo a nadie y es una cosa que no le deseo a nadie. Pero no. Y el caso es que hubiera estado guay, porque resulta, así cuando se enfada se le vuelve el pelo blanco. Entonces hubiera estado genial en la parte del baile que se le cruzan los cables al personaje, haber hecho un cambio de escena y haber puesto la peluca blanca. Pero es que se me ocurrió esto de última hora y tampoco daba tiempo a pedir nada. Así que, pues eso, da igual. El broche que me ayudó Rickman lo hizo él y yo le puse los enganches de detrás. Esto, un lacito para pasarlo por donde el lazo y el gancho para engancharlo así fácil. Y bueno, eso. Es así un poco más realista y dorado. El cuello del vestido era como un pañuelo atado simplemente, pero yo dije, si me ato un pañuelo, el pañuelo va a ir por donde le dé la gana, entonces lo voy a hacer integrado con el vestido directamente y además así necesitaré menos cantidad de tela. Porque esta es otra, he estado funcionando a base de telas que ya tenía yo. Entonces es como que me vino muy justa la tela, ¿sabéis? Me vino muy justita. Y entonces el cuello se lo he hecho en plan marinero y la parte de detrás la hice así, como si fuera una hoja de otoño también. Y tiene una capa de tela amarilla así un poco miel, y con una tela transparente naranja. Lo que pasa es que es un naranja muy rojizo y por eso toca usarlo con un amarillo debajo, que es lo mismo que utilicé para los pantalones del Halloween Trickster, que me sobró de eso. El lacito, así, y aquí en medio sí le puse una hoja. Es de las enredaderas porque es más bonita. Luego, las mangas las hice en dos. En parte porque no me quedaba suficiente tela para esta de aquí. Y bueno, esta tela sí que la tuve que comprar porque no tenía. Son dos pedazos muy pequeños y no es lo mismo que comprar para un cosplay entero. Esto lo podía haber funcionado un poco más, pero
es que otras veces se me ha quedado las mangas demasiado estrechas y luego voy un poco incómoda para moverme, y como sabía que iba a bailar con esto, pues lo dejé así ancho y pues mira, ¿sabes? Mejor, más cómodo. Y luego esto, que sí, que aquí veréis que todo es muy blanco, pero es que resulta que solo tengo rollos blanco, negro y gris, y cualquiera de los tres se iba a ver, así que dejé el que ya estaba puesto y menos trabajo. Le puse esto para poder hacer así. Que bueno, que ir pasándolo un poquito por los lados así. Y obviamente se arregla el nudo un poco mejor y esto se pasa un poco así, pero era para poder hacer la manga así, si se me cruzaban los cables, me apetecía dejarlo cerrado. Bueno, sí, aquí le puse la cremallera, que no llega hasta aquí, hasta mitad del vestido. La falda, pues esto son 3 vueltas. Bueno, no llega exactamente en punto porque aproveché una tira entera que estaba recta, que es la tela que me sobró del cosplay de Reino. Y aquí nada, lo mismo. Esto lo puse la misma cantidad de aquí, sin ningún frunce, porque esta tela es muy pesada y esta ya es bastante pesada, entonces lo dejé normal, y la que fruncí fue la naranja de encima. Y eso. Y me encanta la máquina esta de remallar. Y no sé. Zapatos tenía los típicos así de Mary Jane, y estos. Resulta que Ashley tiene los zapatos rojos. Y yo sí que tengo unos zapatos rojos, así estilo Mary Jane, los Lolita del My Dear Vampire. Pero resulta que con eso no bailo muy cómoda, que digamos. Para bailar el baile con ese cosplay, pues me esfuerzo. Pero si me lo tengo que poner para otra cosa, que ya lo he hecho, lo hice con el del Badapel, y me costó lo suyo, nunca más. Entonces decidí para este pues ponerme algo con lo que yo bailara cómoda. Entonces pues elegí zapatos negros, que es lo que tengo, y ya está. Porque total, estaba reinterpretando el traje, o sea que por un poco más que lo cambié, no pasa nada. Y luego, en algunas imágenes tiene medias, en otras no, así que pues me puse estas y ya. Y la falda pomposa y los pololos. Pues Ashley es que desde que jugué al WarioWare hace mucho tiempo, la vi y me hizo gracia. Ay, se me ha olvidado encender la calabaza para el baile. Mira, da igual. En el baile he intentado no hacer expresiones faciales. Lo he intentado, otra cosa es que lo haya conseguido, que yo creo que no, pero lo he intentado porque Ashley no tiene expresiones faciales. Y puse el conejito este en el fondo, porque ella tiene un conejito, que bueno, tiene la boca cosida, pero yo no tenía ganas de hacer sufrir a este. Es que cuando escuché la canción, o cuando vi este baile y leí la letra, dije, no sé, creo que le pega. Entonces me decidí a hacer este baile con Ashley. Y se me ocurrió así de repente, de la nada. Que por cierto, no he avisado de esto en ningún lado, pero lo voy a avisar ahora en este, y es que a no ser que se me crucen los cables y cambie de idea, me parece que voy a reducir la cantidad de cosplay closet que hago. Es decir, no uno por mes, sino cuando me apetezca. Porque me cuesta mucho editarlos y subtitularlos. Y me agobio bastante, entonces por mi salud mental lo mantengo al mínimo, porque es algo que sí que quiero hacer. Lo que pasa que obligarme a fijo uno por mes me agobio, y además en realidad ya voy más o menos por la mitad o un poco pasado ya de la cantidad de cosplays que tengo. O más bien los que quedan, o tengo que arreglarles cosas, o son cosplays que me gustaría rehacer o que no me apetece en este momento hablar de ellos, entonces todavía me agobio más. Entonces pues haré los cosplay closet cuando me apetezca, no necesariamente uno por mes. Y nada, eso.
Enciendes. No, ya no vas. Seguro que te has jodido. Guay. ¿Por qué? Si no has tenido casi uso. ¡Oh, qué rabia! Pues menos mal que no lo quise encender. Porque si no, menudo cabreo. ¿Qué es que creo que se llama Alfredo, si no me equivoco. Es que le puse el nombre hace unos cuantos días, pero ya no me acuerdo bien. Se llama Adolfo. ¿Adolfo? Creo que se llama Adolfo. O Alfredo. No me acuerdo, ¿Adolfo o Alfredo? Bueno, aquí está Adolfo. Bueno, aquí está Alfredo. No me acuerdo bien de su nombre, pero bueno. Brilla en la oscuridad, pero solo si antes le das un flash. Si le sueltas un flash con el móvil o algo así y luego brilla. Y así da risa, pero cuando brilla en la oscuridad da mal rollo. Y pues nada, pues ya está. Creo que no tengo nada más que decir. Y si no, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado este cosplay. Podéis comentar lo que os apetezca. Hasta la próxima.